cuando una crisis es mundial, las soluciones ya no dependen de determinaciones propias, sino de un conjunto universal de la sociedad. Pero cuando se declara una pandemia, y además agazapados están escondidos los usurpadores y chupasangre universales que desde hace mucho tiempo se vienen llevando el fruto y el trabajo de una gran mayoría de los habitantes del planeta Tierra, uno debe necesariamente informarle a su gente de qué se trata. El riesgo país, que no es otra cosa que una especie de cuestionamiento a el desarrollo económico de una república, lo marcan y lo manejan aquellos, como la propia JP Morgan, que son encargados también de negociaciones de deudas prolongadas de los países y de las repúblicas endeudadas. El riesgo país de la Argentina en este momento es igual al 2001, es decir, cuando la crisis generada por el gobierno radical de Fernando de la Ruina nos metió en una impensada situación y el presidente se fue en helicóptero dejando un tendal de muertos. ¿Y por qué el riesgo país ahora está en esas condiciones? Porque el gobierno anterior dejó a la Argentina prácticamente en la cesación de pagos, que no la quiso blanquear Macri y que tampoco la quiere blanquear Fernández, porque a nadie le conviene que la Argentina aparezca con morosidad en el mundo. Claro, pero como la crisis ahora es mundial, como temblaron todos los mercados universales, como las bolsas se han caído como nunca, en todas partes, el riesgo del país es otro mucho menos difícil de entender, es decir, vamos a expresarlo bien, mucho más fácil de entender. Los papeles argentinos no valen. Todo lo que empapeló el gobierno anterior y anda circulando por el mundo pierde valor. Y como la crisis es global, hay lo que se llama fuga de capitales. Se van hacia lugares imaginariamente seguros. Por eso la Reserva Federal, la gran imprenta de dólares que no descansa nunca y está las 24 horas imprimiendo, que no es del gobierno norteamericano, sino de un grupo de banqueros, que son los dueños de los dólares, van a imprimir una cifra multimillonaria para inundar el mercado con más papelitos verdes. Pero además volvieron a recuperar lo que había inmigrado, es decir, los capitales que se habían ido de Estados Unidos volvieron a ser recuperados porque se asustan y van hacia el fabricante de esa moneda. Se van a refugiar otra vez en el lugar de origen de los que emitieron ese papel sin ninguna clase de respaldo, pero que tienen, después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, la soberbia armada de poder establecer de que ellos mandan en el mundo. Bien, espero que hayan entendido de qué se trata esto. Y entonces, ¿cuál es el peligro argentino? Que los fondos buitres, es decir, esos chupasangre, esos que están esperando las grandes oportunidades, compren por el 30, por el 40 del valor de un papel, lo que está tasado en un 100%. Es decir, un papel que vale 100 lo compran por 30 o 40. Y después, cuando llega el momento de la negociación, ellos, los usureros, son los que ponen las condiciones y le dicen al país, no, paguen porque si no pueden pagar vamos a juicio. Y en el juicio revalorizan lo que compraron a 30 o 40 al valor real más el interés, más lo punitorio, más el gasto que significa laudar con ellos. En este momento están operando de esa forma, es decir, están a la expectativa de si Argentina puede o no pagar para ellos salir a comprar en cesación de pago, es decir, en default, todos los títulos nacionales que pueda. Y esto es de una gravedad absoluta, porque justamente los usureros se podrían quedar con el destino de varias generaciones. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Y es muy difícil, porque mientras el pánico universal dura, estos usureros cada vez ofrecen menos por cualquiera de las
acciones a nivel universal de quien fuere, es decir, de las más cotizadas del mundo como de las que menos valen. ¿Por qué ofrecen menos? Porque ellos dicen, la gente se espanta, se asusta, y en el susto nosotros vamos a pagar lo que queremos y no lo que ellos pretenden. ¿Para qué? Para que después, el día que la meseta vuelva, que todo se normalice, nosotros ponerle el precio que corresponde. En el caso de los países, los llevan a juicio, ellos no quieren cobrar, mejor dicho, quieren cobrar, los países no pueden pagar, los llevan a juicio con el valor real de la moneda, del papel que tienen. En este momento, los consejos de John Steele, que es el asesor del ministro Guzmán, que es el hombre donde se educó Guzmán, no le servirían a la Argentina. ¿Por qué? Porque Steele dice siempre que lo mejor que puede ocurrirle a un país es entrar en default antes de hacer un mal arreglo. Pero que si Argentina en este momento entrara en cesación de pago, y estamos cerca de que esto ocurra, nos encontraríamos con esto que le acabo de mencionar. Que los usurpadores de ilusiones universales, los ladrones usureros universales, se queden con los papeles argentinos de las empresas argentinas y sean dueños virtuales del país. En esto nos dejó Macri, en esto estamos metidos, y entonces esta pandemia que asusta al mundo y que tiene consecuencias económicas, a nosotros nos puede golpear de manera grave si no se asume con mucha claridad conceptual el momento en que estamos viviendo. Y dentro de este sistema en el que el jaque mate de la usura está por venir, ellos se pueden quedar con las eléctricas, se pueden quedar con las empresas industriales argentinas, no por lo que valen, sino por un 30 o 40%. En este tiempo, donde la Argentina necesitaría producir y donde se está discutiendo en un insólito lockout del campo sobre la soja se cayó estrepitosamente en el mundo porque se va a caer todo, el petróleo, la soja, todo aquello que el país pueda ir a buscar moneda fuerte para pagar lo que se debe, se ha descantado, es decir, vale menos. Por lo tanto, cuando se toman medidas precautorias y definitorias en temas fundamentales como el de la salud, donde se le cambia la agenda al gobierno de Fernández, es decir, ahora pasa la agenda principal a ser la salud de los argentinos, a partir de ese objetivo, muchas cosas hay que preguntarse. Y entre esas cosas, los que siguen este programa sabrán que el año pasado nosotros hicimos varias veces menciones a que la única fábrica argentina de jeringas hipodérmicas la dejaron caer porque a nadie le importó, y hoy esas jeringas se importan de China en granel. Bueno, así como pasa con eso, que es imprescindible para la salud humana nacional, o sea, no fabricamos jeringas, no fabricamos un montón de productos indispensables para la salud. Por lo tanto, cuando se dice que se cancelan vuelos, habría que preestablecer que la Argentina es dependiente de varias cosas que vienen de afuera y tener la capacidad de darse cuenta que la insulina que se fabrica en la Argentina no alcanza para los insulinos dependientes, de tener y darse cuenta de que insumos de la salud son importados, porque si no vamos a cometer un grave error, creyendo de que cancelando los vuelos controlamos la pandemia, nos vamos a encontrar que un día no llegan las cosas que estamos precisando. Y por el otro lado, si destinamos el dinero a la deuda, no vamos a tener los dólares porque la soja se cayó, porque el petróleo se cayó, porque nada de eso ahora va a producir lo que se imaginaba, no vamos a tener los dólares para los insumos importados que necesita el país para seguir funcionando. Por lo tanto, esto no lo dicen en la crisis, porque es para los entendidos, porque es para el mundo económico, porque es para aquellos que están metidos de lleno en ver cómo se resuelve el tema. Pero el país supera los 3.000 puntos de riesgo y estamos como en el 2001, es decir, a merced de que se queden por un 30 o un 40% del valor real con todos los papeles argentinos. El presidente de la Nación,
usó la cadena nacional en 6 minutos, ayer, y insólitamente, porque es insólito, cuando yo le digo que las comunicaciones no funcionan, no funcionan en el gobierno, se anunció una hora, no se cumplió, tuvo que grabar 2 veces, porque el operador, el técnico que mandaron, el que le colocó, el microfonista que le colocó el micrófono al presidente, no se dio cuenta que no estaba funcionando. 2 veces el presidente tuvo que grabar un mensaje de 6 minutos. Y así estamos. Cuando hay crisis de este tipo, alguien en el canal oficial debería dar explicaciones en el día de hoy, alguien en prensa de la presidencia debería pedir y dar explicaciones de por qué el presidente tuvo que grabar 2 veces el mensaje porque tenía problemas al micrófono. A ver si entendemos dónde estamos, a ver si entendemos de qué estamos hablando. Y además lo vio 2 veces porque tampoco estaba muy convencido del mensaje que había grabado. Y finalmente Alberto Fernández le dijo esto al pueblo argentino. Audiovisual transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, Televisión Pública Argentina, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Querido pueblo argentino, voy a compartir con ustedes información importante sobre el coronavirus. Ayer la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas a nivel global superara las 118.000 distribuidas hasta ese momento en 110 países. Quiero que sepan qué es lo que estamos haciendo para dar respuesta al avance de este virus que se extiende cada día en todo el mundo. En situaciones de alarma generalizada es imprescindible el rol del Estado para prevenir, tranquilizar y brindar protección a la población. Un Estado presente en materia de salud es la mejor manera de cuidar a todos. La realidad es que esta pandemia nos convoca como sociedad, nos convoca al Estado Nacional, a cada provincia, a cada municipio, a cada uno y a cada una. Por eso dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Le da facultades de acción y prevención a distintos ministerios, entre ellas evitar el desabastecimiento y fijar precios máximos para el alcohol en gel, barbijos y otros insumos críticos. También permite disponer la suspensión preventiva de espectáculos y el cierre de espacios públicos. Este decreto suspende por 30 días los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. En el marco de esta restricción, dispone que se implementarán medidas para facilitar el regreso de dichos países de los residentes en Argentina. Dispone también el aislamiento obligatorio durante 14 días en 4 casos. Primero, en aquellas personas con diagnóstico confirmado de coronavirus. Segundo, en aquellas personas consideradas casos sospechosos, es decir, personas que tienen fiebre y uno o más de los siguientes síntomas respiratorios: tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y que además en los últimos días hayan estado en zonas afectadas o en contacto con casos confirmados o probables de coronavirus. Tercero, las personas que hayan estado en contacto estrecho con los casos confirmados o casos sospechosos como los anteriores. Cuarto, las personas que hayan ingresado a la Argentina en los últimos 14 días provenientes de países afectados que mencioné anteriormente. Es importante que comprendamos que este aislamiento resulta preventivo y es esencial para reducir todo lo posible la propagación del virus. Aquellas personas que infrinjan el aislamiento tendrán responsabilidades penales. Por otra parte, el decreto hace obligatorio a cada persona reportar síntomas compatibles con el coronavirus. Y además garantiza que todos los días la población recibirá información precisa sobre la situación. Estamos actuando según las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud.
las autoridades de los países más afectados y de nuestros expertos y sociedades científicas. Trabajamos en la detección y seguimiento oportuno de casos potenciales y sus contactos. Realizamos una asignación extraordinaria de 1.700 millones de pesos para reforzar tareas de diagnóstico y sumar recursos para el equipamiento hospitalario. El jefe de gabinete está a cargo de coordinar con los distintos ministerios y organismos del Estado la implementación de las acciones establecidas por el Ministerio de Salud para enfrentar localmente la pandemia. A cada ministerio que corresponde le asigné una misión. Por ahora, fortaleceremos los controles sanitarios en todos los puntos de ingreso a la Argentina. Seremos muy estrictos en el monitoreo del movimiento de personas en nuestras fronteras. Cada responsable tiene un papel que cumplir. El Estado está presente y va a acompañar a todos, especialmente a nuestros mayores de 65 años, en quienes mayor impacto tiene el virus. A ellos, a los mayores de 65 años, les pedimos que eviten los lugares concurridos y el contacto con personas que hayan estado en países de transmisión en los últimos 14 días o con personas que presenten síntomas respiratorios. Le pido a cada ciudadana y a cada ciudadano que también tomen las medidas de prevención que estamos y estaremos difundiendo. La recomendación general es simple: lavarse las manos con jabón regularmente, toser o estornudar cubriéndose la boca con el pliegue del codo, ventilar los ambientes y limpiar la superficie y los objetos que se usan con frecuencia. Tenemos que hacerlo entre todos y todas. Tenemos que demostrarnos una vez más que en los temas importantes estamos unidos. Atravesamos dificultades. Vamos a seguir monitoreando al instante la evolución de esta pandemia para actualizar y tomar las medidas que hagan falta. Somos la Argentina, un país unido en el que cada uno debe comprometerse con los demás y todos con cada uno, empezando por el Estado. Un país unido en el que comprendemos que lo que le pasa al otro nos afecta a todos. Muchas gracias. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, Televisión Pública Argentina, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Bueno, la voz de la locutora, ella no tiene la culpa, no está hecha como corresponde para una cadena, le falta la fuerza y la convicción. Parece que estuviese leyendo algo en una clase de literatura. No es así como se presenta una cadena para todos los medios del país. Se debe presentar con firmeza y con fuerza por parte de la locutora o locutor que haga la presentación. Pero dejemos eso aparte. Lo que dijo el presidente, en los minutos que dijo, es una intención de Fernández de ponerse como un hombre común que ocupa la Casa de Gobierno, que no es otra cosa que eso, un presidente de la Nación. Bueno, puede estar bien, pero saben ustedes que nosotros pedíamos ayer a los gritos que se usara toda la fuerza de la comunicación para explicar de qué se tratara. Ahora, no que el presidente salga a explicar cómo hay que toser, sino que el presidente salga a decir las cosas más importantes que había que decir, y de los 21 o 22 ministros que tiene, que se encarguen ellos de explicar las cuestiones puntuales que hizo él. Pero fue decisión de Fernández querer demostrar que es un hombre común, querer usar la cadena y explicarle simplemente al hombre más humilde o que le cuesta entender de qué se trata, y es respetable que nosotros lo aceptemos. Ahora, 60 años de profesión nos permiten decir que no funcionan las comunicaciones del Gobierno Nacional. No lo decimos hoy, lo venimos diciendo hace un tiempo, y hay fallas estructurales y de concepción de cómo comunicar las cosas. Pasando de largo esto y aplaudiendo la buena voluntad de usar la cadena, se debe utilizar toda la fuerza que se dispone para la difusión de las medidas sanitarias, y también alguien tiene que explicar lo que nadie explica,
porque están muy bien las medidas que se toman para que no haya público en los estadios de fútbol, se suspendan recitales, la gente no concurra a lugares con mucha concurrencia, pero los medios públicos, los subterráneos, los trenes, los colectivos, llevan multitudes. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Alguien en transporte se le ocurrió pensar o imaginar que el pasaje del colectivo debería ir sentado, nadie parado, para que haya menos posibilidades de que mucha gente viaje y aumentar las frecuencias? ¿Se le ocurrió a alguien que en los subterráneos la gente viaje sentada y no parada para que no haya aglomeraciones? Seguramente que no. Pero además, estamos marcando con esto que las opciones son diversas y que en una crisis todos debemos aportar alguna idea y se las estamos dando en forma pública para que tomen decisiones. ¿Qué hacemos con la Grecia electrónica, la que en esta radio y en todas las radios convocan a la gente a reuniones? ¿Qué hacemos cuando los movimientos sociales quieren salir a la calle para hacer una protesta? ¿Cómo se hace donde se convoca a un congreso de cualquier cosa? ¿Cómo se hace en el aula de la facultad donde fue el propio presidente a tomar examen, sacándose fotos y todos a los besos y a los abrazos? Por eso, como es muy complejo, y es educacional, y es cultural, y se trata de una comunidad que hay que organizar, nosotros pedimos que cada uno de nosotros hagamos el esfuerzo imprescindible y necesario para darnos cuenta. Desde la dirección de la radio, que tiene que poner alcohol en gel en el estudio, hasta cada uno de ustedes que tiene jabón en su casa y se tiene que lavar las manos a cada rato. Todo eso hacia el conjunto. ¿O a alguien se le ocurrió pensar si la cancelación de todos los vuelos y los argentinos que quedan anclados en el resto del mundo, cómo van a ser traídos al país? ¿De qué forma? ¿De qué manera regresan los que están en el exterior? ¿Por turismo, por trabajo, por lo que fuere? Por eso, como pensar una república en crisis es muy difícil, pensar un mundo en crisis es mucho más complejo. Toda Europa se está quejando de lo que hizo Trump, que canceló los vuelos, pero ¿canceló los vuelos con todo? No, con Londres no. Porque para Trump y para los ingleses, ellos son otra parte del mundo. La madre patria de los yanquis nunca se sintieron europeos, siempre fueron otra cosa, según creen ellos. Y ese eje de Washington, Londres y Tel Aviv, que funciona en la política, también funciona en esto. Hay vuelos a Londres, pero el resto de Europa no. Los que vienen por cualquier motivo a la Argentina, sean argentinos o extranjeros, pero que no ingresan de los países de Europa en forma directa, sino que vienen vía Chile, vía Brasil, ¿qué hacemos? No es fácil. Se precisa de todos. Y esencialmente se precisa de buenas comunicaciones del gobierno nacional.